Seguimos con nuestra serie Cultura de Reino y hoy, esta noche, hambre y sed. Y creo que el Señor está hablando a aquellos que tienen hambre y sed de una conciencia limpia, de ser perdonados, de ser lavados de sus pecados, los que quieren hacer un borrón y cuenta nueva, los que quieren volver a empezar de nuevo, los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Sabe que la justicia en la Biblia tiene por lo menos 3 aspectos? Justicia legal, justicia moral y justicia social. Dígalo conmigo: justicia legal, justicia moral y justicia social. Justicia legal es lo que llamamos justificación y es tener una relación correcta con Dios. Cuando se dice que alguien es justo en la Biblia, significa que es declarado inocente delante de Dios. Pero esto no es algo que una persona puede adquirir por mérito propio. Nunca puedes tener una posición correcta legalmente con Dios por mérito propio, por tus propias acciones. Mira lo que dice Romanos 3:10. No hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie puede ser justo, correcto delante de Dios. Tú puedes considerarte la persona más buena sobre esta tierra, que nunca le hace mal a nadie, y así no te alcanza para ser declarado justo e inocente delante de Dios. Cuando entregamos nuestra vida a Cristo, cuando rendimos nuestro corazón a Él, nos arrepentimos, le pedimos perdón y sinceramente entregamos todo nuestro ser, entonces Él nos dice que somos declarados justos, es decir, inocentes y libres de toda culpa. Lo que nos da una posición correcta con Dios es la fe en Jesucristo, la limpieza por su sangre de nuestros pecados y el perdón de ellos. Romanos 4:5 dice: pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. ¿Sabe que esto es asombroso? Esto es muy asombroso. Esto es extraordinario, porque una persona puede ser la persona más mala del mundo, pero por la obra de Jesús puede ser declarada inocente delante de Dios. Si esa persona se arrepiente, si esa persona pide perdón y si esa persona entrega su vida a Jesús, el sacrificio de Jesús en la cruz cuenta para la vida de esa persona y Dios dice inocente. Ahora, tenemos que aprender a diferenciar pecado de delito. Es justo, inocente delante de Dios, pero por sus delitos tiene que responder ante la justicia terrenal. Son 2 cosas diferentes. Pero delante del Señor es perdonado, es limpio y tiene vida eterna. Eso es una gracia asombrosa. ¿Cómo te llamas tú? Susana. Ahora que estabas adorando al Señor, yo no sé por qué has estado orando al Señor, pero yo creo que sentí al Espíritu Santo decirme que Dios va a hacer algo nuevo en ti. No sé qué es eso nuevo que estás esperando, pero sé que fue lo que Dios puso en mi corazón. Dios va a hacer algo. A veces la vida parece como la vida de uno parece como un caos, pero Dios es capaz de hacer algo muy bueno del caos. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Entonces es asombroso que esto ocurra, ¿cierto? Que una persona sea declarada justa delante de Dios, pero esa es la gracia de Dios. Tenía una historia, estaba leyendo una historia que me quebrantó mucho y quiero contárselas. Mamá, tengo mucha sed, necesito beber algo. Susana Petroizán escuchó los ruegos de su hija, pero no podía hacer absolutamente nada. Ella y Gallanet, de 4 años, estaban atrapadas bajo un derrumbe de cemento y de acero. Junto a ellas, en la oscuridad, estaba el cuerpo de su cuñada Susan. Karin es una de las 55,000 víctimas del terremoto que ocurrió en la Armenia de la Unión Soviética.
Susana había ido a casa de Karim para probarse un vestido con su hija a eso de las 11:30, y a las 11:41 del 7 de diciembre de 1988 ocurrió el sismo. Tomó su hija de la mano, pero no alcanzó a correr. El piso se abrió, cayeron hasta el sótano y era un edificio de 7 pisos. Mami, tengo sed, por favor dame algo. Pero no había nada que Susana pudiera darle. Estaba atrapada entre los escombros, no podía incorporarse. Tanteando en medio de la oscuridad, encontró un frasco de mermelada que dio a su hija de 4 años por 2 días. A los 2 días se acabó. Mami, tengo sed. Susana sabía que moriría, pero quería que su hija viviera, deseaba que su hija viviera. En medio de tanto frío, tanteando, encontró un vestido que puso sobre la niña por la intensidad del frío que hacía. Las dos permanecieron atrapadas durante 8 días. Por causa de la oscuridad, Susana perdió la noción del tiempo, no sabía qué día era. Y debido al frío, perdió el tacto en los dedos de las manos y los dedos de los pies. Y por causa de no poder moverse, perdió la esperanza, hasta el punto de que lo único que esperaba era que le llegara la muerte. Empezó a tener alucinaciones, sus pensamientos divagaban, de vez en cuando venía un misericordioso sueño que duraba poco porque la despertaba o el hambre o la despertaba el frío, pero lo que más le despertaba eran los gritos de su hija diciendo: mami, tengo sed. En algún momento de esa noche Susana tuvo una idea. Recordó un programa de televisión acerca de un explorador en el Ártico que se estaba muriendo de sed y su camarada se cortó su mano para darle sangre a su amigo. Susana no tenía ningún líquido, no tenía agua, no tenía un jugo, pero recordó que tenía su sangre. Con sus dedos adormecidos por el frío, tanteó hasta encontrar un pedazo de vidrio. Se hizo un corte en el dedo índice izquierdo y le dio a su hija para que lo chupara. Pero las gotas de sangre no fueron suficientes. Mami, por favor, dame más, córtate otro dedo. Susana no tiene idea de cuántas veces se cortó. Solo sabe que si no lo hubiera hecho, su hija habría muerto. Su sangre era la única esperanza para su hija. En la última cena, Jesús levantó la copa y dijo: este es el nuevo pacto de mi sangre. Sangre que es derramada para el perdón de los pecados de toda la humanidad. Sin la sangre de Jesús no sería posible tener perdón de pecados, tener vida eterna, tener a Jesús, tener un cielo, tener al Padre y ser llamados hijos de Dios. Ese fue el precio de nuestra justicia, y por esa sangre es por lo que tenemos una posición correcta delante de Dios. El segundo aspecto de la justicia es la justicia moral. Y la justicia moral es el carácter y la conducta que agrada al Señor. La justicia legal es una posición. Eres declarado justo. Eres declarado justo delante de Dios. Es una posición. Pero la justicia moral es un camino que corresponde a esa posición. Es el hambre y la sed por vivir en integridad cada día. Es el hambre y la sed por vivir en honestidad, en rectitud delante de Dios cada día. Cada día vamos a enfrentarnos a situaciones donde vamos a tener que tomar decisiones de agradar a Dios o no a Dios, de honrar a Dios o no a Dios. Nuestra vida tiene que corresponder a esa posición legal, declarados justos, y comportarnos de la misma manera. Esa es la justicia moral, y es algo por lo que debemos estar hambrientos y sedientos. Es lo mismo que la santidad. Cuando vienes a Jesús, Él te perdona y te hace santo. De hecho, cuando lees las epístolas, las cartas, dice: a los santos de tal iglesia. Dile al que está a tu lado: mi nombre es San Antonio. Dile. Santa Enriqueta, San Ramón, San Petersburgo.
¿Cuántos en algún momento que dijeron mi nombre es San se sintieron incómodos? Porque vino a su conciencia el pecado que cometió antes de venir a la iglesia, el de esta mañana o el de ayer, y usted dice, no soy digno de llamarme santo. Pero es una posición que Dios te da cuando viniste a Jesús. Somos santos por la sangre de Jesús, pero caminamos en la vida en un proceso de santificación de la mano del Espíritu Santo, quien nos perfecciona hasta que nos parezcamos lo más posible a Jesús. Así es la justicia, somos justos, declarados delante de Dios por la sangre de Jesús. Es nuestra posición. Pero ahora caminamos en esa justicia moral, teniendo hambre y sed de rectitud, de integridad. ¿Sabe una cosa? Nosotros tenemos que entender que no estamos en la iglesia, somos la iglesia. Somos la esperanza del mundo. Somos el modelo de Cristo para que otros puedan seguir. Y vamos a hacer todo lo que sea posible para no pecar, para vivir en pureza, para vivir en santidad, para ser llenos del Espíritu Santo cada día y para transformar esta ciudad y nación. ¿Cuántos lo creen? Denme un amén audible. No estás en la iglesia, eres la iglesia, eres la esperanza del mundo. La gente tiene que verte a ti y decir, ella tiene algo diferente y yo quiero lo que él o ella tiene. El tercer aspecto es la justicia social. Cuando hablo de justicia social no estoy hablando de una ideología política, no me malinterprete. Estoy hablando de una cosmovisión bíblica. Jesús dijo, este es mi mandamiento, ámense unos a otros en la manera que yo los he amado. ¿Sabes qué es difícil eso? Ya no es ama a tu prójimo como a ti mismo, ya es ama. De la manera que yo te he amado, tú ama. Por eso el amor es la fuerza más grande del universo. Cuando es derramado sobre tu vida, brota por tu vida y sale hacia los demás. Y ese amor es el que nos impulsa a hacer el bien a los demás. Ese amor es el que nos impulsa a transformar nuestras comunidades, a ver cómo podemos servir a la gente, a hacer respetar los derechos civiles, a hacer voz para los que no tienen voz, a honrar la familia, a honrar la vida, a no conformarnos a la injusticia, sino a confrontar la corrupción, a velar porque las cortes legales sean honestas, a la integridad en los negocios, al acabar con toda la corrupción y a hacer lo que agrada a un Dios justo. Eso es justicia social. Y somos llamados a eso. Y debemos tener hambre y sed por estas cosas. ¿Sabe que la palabra hambre y sed en su original en la Biblia hablan de un hambre intensa, voraz? Casi que dices, estoy muriendo de hambre. Y a los que tienen hambre y sed de justicia, la Biblia dice, ellos serán saciados, es decir, les darán comida en abundancia. Cuando tienes un apetito voraz por estas cosas, por la integridad, por la justicia social, por cambiar tu comunidad, por servir a los demás, Dios trae hambre y sed de eso con una intensidad. Y empieza a usarte para producir esa transformación. Tiene que salir de aquí, tiene que ser hambre, tiene que ser sed, tiene que latir el corazón, tiene que ser pasión y más que una motivación, tiene que ser una inspiración. Algo que conecta con tu corazón, algo que no te deja dormir, algo que dice, esto tiene que ser diferente. Esa es la justicia social bíblica. Y es una característica de los verdaderos discípulos de Jesús. Siempre tienen hambre y sed por hacer lo correcto, por cambiar el mundo, por producir transformación, por hacer discípulos, por hacer el bien. Si no tenemos ese apetito, debemos preguntarle a Dios ¿por qué? Y pedirle esta noche que lo encienda otra vez. Yo sé que hay cosas que nos desmotivan, sé que hay cosas que nos desaniman, pero ¿sabes algo? La sola vida de Jesús tiene que producir una inspiración en nosotros. El solo ver lo que Él hizo, el solo ver su entrega. Mire, le voy a decir algo con una seguridad absoluta, sin asomo de duda y sin riesgo a equivocarme. Hay una probabilidad del 100% de no salir con vida en esta vida. Estoy completamente seguro de eso. Dígale lo que está a su lado. Hay una probabilidad del 100% de no salir con vida en esta vida.
Si eso es así, entonces invirtámosla bien. Demos lo mejor. No nos ahorremos esfuerzo. Habrá un día, el día del juicio, en el que triunfará el bien sobre el mal. Y después de eso habrá cielo nuevo, tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Entonces ya no vamos a necesitar tener hambre y sed de justicia. Pero si estás vivo, todavía puedes hacer mucho. Toca al que está a tu lado. ¿Estás vivo? Todavía puedes hacer mucho. Empieza ya. Haz la diferencia. Ahora creo que muchos están pensando en la palabra que el Señor habló a la chica, a Susana. Y dice: pastor, justicia en medio de este caos. Justicia en medio de tanta corrupción, de tanta división aún en medio de la iglesia. Justicia en medio de tanta violencia, muerte, engaño, de lealtad. Cuando mira Génesis 1, ¿qué dice? Que la tierra, ¿cómo estaba? Desordenada y vacía, y las tinieblas la cubrían. ¿Eso qué es? Caos. Y del caos, ¿qué hizo Dios? Todo nuevo. Puede ser que tu vida está en caos. Gracias a Dios, es una oportunidad perfecta para que Él haga todo nuevo. Y si usted lo cree, diga amén. Párese, aplaude, haga cualquier cosa. ¿Usted cree que Dios está sentado allá lleno de miedo por lo que está pasando en el mundo? Y comiéndose las uñas y diciendo: Dios mío, esto se me salió de las manos. Dios no tiene miedo. Dios está buscando personas. Él está encima del caos y busca personas y lugares para hacer grandes cosas. ¿Cuántas personas hay aquí que están disponibles para que Dios haga grandes cosas? Cada que voy a la cumbre global de liderazgo, estuve la semana pasada en ella, en Chicago, yo vengo más que motivado, yo vengo inspirado. Hay una gran diferencia en ser motivado e inspirado. Motivado es como empujarte a algo así no tengas ganas, pero inspirado es que conecto con tu corazón y tu vida se potencializa porque puedo sacar lo mejor de ti. Eso es inspirar a alguien. Y eso es lo que tenemos que buscar, más que empujarlo solamente. Busca sacar lo mejor de cada persona y potencializarlo. Que él pueda ver toda la grandeza, o ella pueda ver toda la grandeza que Dios puso. Le decía a un amigo: cuando vas a un cementerio te das cuenta de tantos talentos, dones y potencial ahí enterrados que nunca fueron puestos ni vistos al servicio de Dios y de una humanidad para hacerla mejor. No te quedes con nada. Dalo todo, hasta la última gota, más allá de tu esfuerzo. Y obviamente hazlo para Dios. La cumbre me impactó siempre en todas las cosas, pero una de las cosas que más me impactó la cumbre, y les animo a todos los líderes y a los que no son líderes a que empiecen a ahorrar para la cumbre en noviembre. Es genial, de verdad es genial. John Maswell, T.D. Jakes, Erwin McManus. Pero una de las cosas que más me impactó, gracias, es que alguien, un loco, quiso hacer una cumbre para habitantes de calle. ¿Sabes que el perfil de los conferencistas en la cumbre son los líderes mundiales más grandes? Y este hombre se fue a un albergue de 3,000 habitantes de calle y escogieron los mejores 300. Y consiguió un empresario que pagara por ellos. Y la prensa inmediatamente lo ridiculizó y se vino con cámaras y todo a irónicamente hacerle preguntas. Y dice: hombre, ¿usted qué espera de que toda esta gente tan influyente pueda atraer a estas personas que no son tan influyentes? ¿Usted qué cree que de añadir valor le puedan dar a ellos? Y el hombre no sabía cómo responder. Y a lo último dijo: pues pregúntele a uno de los que están sentados ahí. Y el hombre con la cámara de una manera irónica se fue donde uno de los habitantes de calle que estaba recibiendo la cumbre y le preguntó: hombre, así, ¿realmente qué valor puede añadir esto a su vida? ¿Usted qué piensa?
Y le dijo: hombre, pues que alguien se haya tomado la molestia de pagar $190 por mí para que yo esté aquí, significa que yo no soy una basura, que le importo a alguien y que mi vida pueda ser diferente. Segunda de Corintios 12 habla de Pablo cuando fue llevado al tercer cielo. Y dice que oyó cosas tan increíbles que no se pueden expresar en palabras, cosas que ningún ser humano se le permite contar. Estoy diciendo que Pablo fue llevado al cielo y escuchó cosas tan increíbles, tan asombrosas. ¿Qué escuchó? Yo no sé y nadie sabe. Lo cierto es que Pablo después escribe a los filipenses y dice: si por mí fuera, yo mejor estaría allá. Prefiero estar allá y para mí es mejor. Pero por causa de ustedes, mejor me quedo. ¿Será que tuvo que ver con lo que escuchó en esa ida al cielo? Ahora, mira el asombro que tenía Pablo. El cielo es el hogar de Jesús, pero Él descendió del cielo. ¿Por qué descendió del cielo? Por lo que predicaba mi esposa hace 8 días. Porque donde está tu tesoro está tu corazón. El tesoro de Jesús son las almas, y Él descendió por ellas para poder llevarlas a su hogar eterno. Lo que estoy diciendo es que cada persona tiene tanto valor para Jesús. No importa si es extracto 0, si es extracto 7 o no tiene estrato. Cada persona es tan valiosa que Él se bajó del cielo para morir en una cruz, derramar su sangre y darnos la oportunidad de estar con Él en una eternidad. Eso es asombroso. ¿Cómo tener más hambre y sed de justicia? ¿Cuántos quieren? Primero, pidámoslo al Señor. Dile: Jesús, derrama de tu corazón a mi corazón. Dile: enséñame a ver como tú ves, a hablar como tú hablas, a caminar como tú caminas, a sentir como tú sientes, a vivir como tú vives. Si clamamos por más hambre y sed, Él nos va a dar más hambre y sed. Segundo, crezcamos en generosidad. Ensanchemos el corazón. Por Dios, seamos más generosos con la iglesia, con el reino de Dios, con la familia, con los pobres. Y cuando hablo de generosidad, no solo hablo de dinero, de tu tiempo, de tu talento, de tus recursos. Ensanchemos nuestro corazón y crezcamos en generosidad. Todo lo que damos, que no hemos recibido. Lo que damos es porque antes lo recibimos. ¿Y lo recibimos de quién? De Dios. De gracia recibimos, de gracia dad. ¿Sabe que a veces pensamos que si damos demasiado nos vamos a quedar sin nada? Y ese es un temor. Si doy mucho dinero, me quedo sin dinero. Si doy mucho amor, me quedo sin amor. Si doy mucho de mi talento, me quedo sin mi talento. Y así funciona el pensamiento del mundo, pero no funciona el pensamiento de Dios. Y la mente de Dios es mucho más arriba que la mente del mundo. Hay una historia bíblica que resaltaron en la cumbre, y es de la viuda que solamente tenía un frasco de aceite de oliva. Y ella fue donde el profeta Eliseo, porque tenía muchas deudas, y le dijo: tengo un frasco de oliva, lo consumo y me muero. Y el profeta le dijo: consigue tantas vasijas como puedas y empieza a vaciar el aceite que tienes, la botella. Y ella empezó a conseguir vasijas y empezó a vaciar el aceite, y se llenaba la vasija, y seguía con la otra, y se llenaba, y se llenaba, y se llenaba, y se llenaba. Y los hijos corrían donde los vecinos y donde los amigos y traían más vasijas, y más vasijas, y más vasijas, y se llenaba, y se llenaba, y se llenaba. Y cuando ella vio que no había más vasijas, le preguntó: chicos, ¿qué pasa? No hay más, mamá. Y ahí paró el aceite. La bondad de Dios nunca para.
Pero tenemos que asegurarnos de ser vasijas que siempre tengan espacio para recibir esa bondad de Dios. Mientras más generoso eres, más espacio hay para recibir esa bondad de Dios. El aceite no paró, pararon las vasijas. Asegúrate de ser una vasija para que Él la siga llenando. Una vasija de honra. Ya no sé ni dónde voy. Me metí una perdida. Sí. Mateo 6:33 dice: busque el reino de Dios por encima de todas las cosas y lleven una vida justa. ¿Una vida qué? Justa. Y Él les dará ¿cuánto? Diga conmigo, todo. Todo lo que necesiten. Todo en el griego, ¿sabe qué es? Todo. Primero, pidámoslo a Dios. Segundo, ¿qué es? Generosidad. Y tercero, una postura de rendición. Dígale al que está a su lado, postura de rendición. Voy acabando. Jesús nos dio ejemplo de esto. Jesús nos mostró el camino. El camino a la grandeza no es un camino ascendente, sino descendente. El camino a la grandeza no es un camino ascendente, sino descendente. Es un camino de vulnerabilidad, es un camino de humildad. Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo descendió de su trono, descendió de los cielos. ¿Y sabe cómo descendió? En la forma más vulnerable que podía hacerlo, siendo un bebé. ¿Usted sabe que los bebés son la población más vulnerable del mundo? Aún desde el vientre materno. Anualmente se realizan cerca de 50 millones de abortos en el mundo. En la Segunda Guerra Mundial murieron 45 millones de personas. A veces el orgullo nos lleva a creer que tenemos el derecho de decidir sobre una vida, ¿no? Jesús descendió del cielo como un bebé. ¿Y sabe qué hizo luego? Descendió a las aguas para ser bautizado, siendo Él perfecto. No tenía que hacerlo, pero era una postura de rendición. Y cuando Jesús se puso en esa postura de rendición, la Biblia dice que los cielos se abrieron. La traducción es que se partieron, se dividieron, se rasgaron. ¿Sabe por qué? Porque la rendición es una postura de poder, es una postura que me alinea con Cristo. Los cielos se abren y nadie puede contener el poder del reino. Voy a pedir que la banda suba, por favor. Esta semana me vi la película de Hércules, que el protagonista es alguien que llaman La Roca. Tiene el físico como mi profesor de gimnasio, como Jonier. Aunque Jonathan Osorio dice que él también se parece a La Roca. Y sabe algo, la película siempre es un camino ascendente. La película es, tienes que lograrlo, no puedes mostrar tus debilidades, tienes que mostrar tus logros, tus hazañas. Pero hubo una escena en particular que me llamó la atención. Y me llamó la atención porque escuché a una predicadora hablando justo de esa escena. Y me vi la película solo para llegar a esa escena. Dura 5 segundos la escena, así que no se la puede perder. Tiene que estar atento porque es solo 5 segundos. Ponme la escena de la película, por favor. Sees you bleed like a mortal. Él está sangrando y llega su sobrino y ¿qué hace? Que nadie te vea sangrar. Ese es el camino del liderazgo que lo quiere no a la forma de Jesús, sino ascendente. Que nadie vea tus heridas. No seas vulnerable con nadie, no pueden mostrar debilidad. Eres casi un Dios. La gente te sigue a ti, no a Jesús, pero te sigue a ti.
Y esto contrasta en mi corazón con otra película que he visto varias veces. Pero el protagonista de esta película ya no es alguien que llaman La Roca, sino que es La Roca. Y usted va a ver el contraste solo con ver las imágenes. Ponme por favor la película. Yo no vi a Jesús diciendo: no dejen que me vean sangrar. Sus manos estaban clavadas, sus piernas estaban perforadas, tenía una lanza clavada en su costado, su cuerpo completamente era lacerado. Ese es el camino descendente. La sangre corría por todas partes. Él no pidió que le ocultaran la sangre, porque esa sangre preciosa es la que nos hace justos, santos, la que nos da una posición de hijos, de amados, de perdonados, de limpios, de libres. Y por esa sangre es que podemos hoy tener la vida que tenemos y la eternidad que tenemos con Jesús. Y si lo crees, párate, dale un fuerte aplauso a Él. Celebra a Jesús.